punto del orden del día es la comparecencia a petición propia de la consejera de Hacienda y Administración Pública a los efectos de informar sobre la evolución de los ingresos autonómicos. Tiene la palabra, por tanto, la consejera por tiempo de 15 minutos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señora presidenta, compañeros de Consejo de Gobierno, señores y señoras diputados, alumnos de la Facultad de Derecho. No me resisto a volver a saludaros y a animaros. Estáis en la mejor facultad, sin duda, de Derecho, ya no de España, sino a nivel internacional reconocida. Secretario General de Presupuestos, comparezco ante esta asamblea a petición propia para abordar una cuestión de la que nos sentimos especialmente orgullosos, que trabajamos con rigor desde el Gobierno de la presidenta María Guardiola desde el primer día y de la que informamos habitualmente a través de los medios de comunicación a los extremeños. Como bien saben, nuestra comunidad autónoma, al igual que el resto de comunidades autónomas, dispone de autonomía financiera para ejercer sus competencias. Esto lo dice la Constitución española en el artículo 156 y se traduce en la capacidad para decidir cuáles son los ingresos que queremos obtener y, una vez obtenidos, una vez recabados esos ingresos, la capacidad para decidir dónde gastar. Ese elenco de recursos, ese elenco de instrumentos, esos ingresos se especifican en el artículo 157 de la Constitución, en el que se precisa cuáles son esos medios con los que las comunidades autónomas vamos a percibir los recursos necesarios para esa prestación competencial. El sistema tributario se organiza, se estructura sobre esos principios básicos fundamentales. Los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales que se exigen tienen que respetar lo previamente dispuesto en el artículo 31 de la Constitución, que no me resisto a reproducir y que veo por esas caras de los alumnos que ya conocen muy bien. Ese deber que todos tenemos que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica y mediante un sistema tributario que debe ser justo, un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y de progresividad y que en ningún caso tiene que tener alcance confiscatorio. Estos principios deben ser respetados tanto por la Hacienda estatal como por la Hacienda autonómica y en ejercicio también del margen del poder tributario que tienen las corporaciones locales. Y cualquier medida tributaria que se adopte tiene que ser realizada conforme a estos principios fundamentales contenidos en ese artículo 31 de la Constitución. Esto no se respetaba en nuestra comunidad autónoma por el anterior Gobierno socialista. Vivíamos en un auténtico infierno fiscal. Los contribuyentes que disponían de menor renta y riqueza, los que quizá para ellos son ricos, contribuyentes que ganan una base imponible de hasta 20.200 euros, tributaban a los tipos más elevados de todo el país. Tributaban a los tipos más altos de todo el país. En ejercicio de esa competencia normativa que tenía nuestra comunidad autónoma, se decide utilizar para tener los tipos más altos en el IRPF de todas las comunidades autónomas. Ese es el ejercicio, esa es la interpretación, esa es la aplicación de esos principios básicos esenciales del artículo 31 de la Constitución por el Gobierno socialista. ¿Qué hicimos en 50 días? Y dándole efecto retroactivo, carácter retroactivo a las medidas, corregir esta tremenda desigualdad. ¿Y lo hicimos cómo? Aplicando una reducción, tipos reducidos en los dos primeros tramos de la tarifa. Los bajamos hasta el 8 y al 10% para devolver a los contribuyentes, para devolver a las familias extremeñas aquello que con tanto esfuerzo le cuesta ganar, esa renta necesaria para cubrir las necesidades básicas. Pusimos en circulación 42 millones de euros. Realizamos una estimación de que el impacto de esa tarifa a los ricos, a los que ganan 1.000 euros al mes, suponía 42 millones de euros. ¿Cuánto hemos perdido si comparamos la renta del ejercicio anterior con la renta en la que se aplicó esa importante reducción de la tarifa? Renta 2022-2023. Bajamos a lo kamikaze el impuesto. Esto tenía que suponer una pérdida recaudatoria importante. Pues no.
sorpresa, 45,7 millones de euros más recaudados en Extremadura. La tarifa no se tocaba desde el año 2018 y es que la anterior, la del 2015, era muchísimo peor. Para ese primer tramo, que ahora lo tenemos situado en un 8%, lo tenían ustedes en un 12,5% para contribuyentes que ganaban, también ricos, 12.000 euros al año. 12.000 euros al año de renta. Nos tomamos en serio la política tributaria y lo hicimos también incrementando una deducción que también ha tenido mucho éxito, la deducción por vivienda, de la que antes pocos contribuyentes se beneficiaban y a partir de nuestra reforma, a partir de nuestra modificación normativa, elevamos de un 5 a un 30% esa deducción por vivienda que se aplica en los jóvenes de Extremadura menores de 36 años. Antes prácticamente no tenía impacto en esos beneficios fiscales. ¿Cuál ha sido el impacto en el año 2023? Más de 2 millones de euros, más de 2 millones de euros devueltos a contribuyentes que viven de alquiler. Porque si esto nos lo creemos, si queremos poner a disposición de esos jóvenes las viviendas, lo tenemos que impulsar. Y una de las herramientas, consejero, además de esa construcción de vivienda pública, tiene que ser la fiscalidad. Puesta en circulación de 2 millones de euros de devolución por contribuyente de en torno a 758 millones de euros. Bajada de la tarifa, nueva deducción con impacto de 2.200.000 euros y subida de la recaudación, 45,7 millones de euros más recaudados por este concepto. ¿Y es que esto solo pasa en el IRPF o qué ha sucedido en el resto de figuras tributarias? ¿No? Las cosas van tan mal que realmente probablemente hayamos perdido recaudación en el resto de impuestos también, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en el resto de tributos? Pues como se está reactivando la economía, como a día de hoy el empleo crece mucho en Extremadura, la tasa de ocupación es de las más elevadas, hay mucha gente trabajando, generando renta y teniendo poder adquisitivo, capacidad para adquirir bienes y servicios, esa subida que se experimenta en la recaudación, con 35.000 nuevos declarantes en el IRPF, se experimenta también en el resto de figuras impositivas. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto lo dice la Agencia Estatal de Administración Tributaria, le suena, ¿no? Hacienda, el órgano que vela por esa recaudación, que ejerce las competencias de gestión, de inspección en la Hacienda Estatal. ¿Y qué es lo que dice la Agencia Estatal de Administración Tributaria comparando año 2023 y año 2024? Pues que todos los impuestos, en todas las figuras impositivas, muchas de ellas no tenemos capacidad normativa ni de gestión, suben. ¿Y eso qué implica? Pues que aquí hay dinamismo económico, que Extremadura crece, que genera empleo y que eso se ve en la recaudación. Y sin saber que venían alumnos, pero intentando ser lo más gráfica posible, aquí lo pueden ver. Van a ver las subidas que experimentan en cada una de las figuras tributarias a las que me voy a referir. ¿Qué pasa con el impuesto sobre sociedades? Impuesto de titularidad estatal no cedido a las comunidades autónomas. ¿Cuánto crece? ¿Cuál es el hecho imponible de esta figura impositiva? Recae sobre el beneficio de las empresas. Sube más de un 22%, cuando la media estatal está en un 15%. Sube mucho más, aquí sí, consejera, aquí sí tenemos un ranking mejor que el de la media estatal, subimos hasta el 22% frente al 15% de la media estatal. Fiscalidad directa, IRPF e impuestos sobre sociedades muy elevados, pero también, por supuesto, en la fiscalidad indirecta. ¿Qué sucede con el IVA? ¿Qué sucede con los impuestos especiales? Pues que también se eleva con creces esa recaudación, porque cuando a esos ricos de 1.000 euros le devolvemos la renta, 300 euros de diferencia al año, que estaban pagando 1.000euristas más en Extremadura que en el resto de comunidades autónomas, ¿qué es lo que hacen? Pues consumen, gastan, adquieren bienes necesarios y eso implica que suba la recaudación. ¿Dónde? Pues en el IVA y en los impuestos especiales. Ahí incremento elevado también de la recaudación. No se lo guardan debajo del colchón, lo utilizan para consumir y eso implica que podamos disponer de más recursos para seguir prestando esas competencias.
¿Qué pasa con el impuesto sobre la renta de no residentes? ¿Qué sucede con el impuesto sobre tráfico exterior? Este lo quiero destacar porque el de tráfico exterior, que recae sobre exportaciones e importaciones, miren la subida tan importante que ha experimentado comparando esos dos ejercicios, 2023 y 2024. Una subida de un 21,7%. Subida de este impuesto un 21,7%. ¿Qué pasa a nivel nacional con esta figura tributaria? Son las exacciones aduaneras. ¿Qué sucede con esta figura a nivel nacional? Subida de un 21,7%. ¿Qué ha sucedido en el resto del Estado? Ha caído la recaudación menos negativo un 4,3%. 4,3% de bajada en la recaudación de esta figura impositiva. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el que pagamos por la adquisición de una vivienda, esa vivienda tan necesaria, o de un vehículo, también experimenta una subida importante comparando estos dos ejercicios. La gente confía en este Gobierno y dice, me voy a comprar una casa. La gente confía en esta gestión y dice, venga, que sí, que nos quedamos en Extremadura, que tenemos nuevos declarantes, que queremos vivir aquí. Venga, que sí, señor Amado, que los datos están. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 9 millones de euros más. 9 millones de euros más que el ejercicio anterior, que el año pasado. El impuesto de matriculación, ese que pagamos cuando adquirimos un vehículo y lo matriculamos, reducido, lo bajamos en el primer decreto ley. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos perdido ingresos con este impuesto? Pues para nada, lo contrario, obtenemos también mayor recaudación también en las tasas y en los precios públicos. Ese tributo que, como bien conocen los alumnos, es el que pagamos cuando acudimos a la Administración para que nos presten determinados servicios. Más de 2 millones de euros de recaudación. ¿En qué se traduce todo esto? ¿En qué se traduce todo esto? En que se puede cumplir con los principios constitucionales, se debe, no es que se pueda, es que se debe cumplir, se debe adecuar la tributación que soportan los extremeños a su nivel de renta y de riqueza, a su capacidad económica, mantener y defender, por supuesto, la progresividad en su justa medida. Se tienen que pagar impuestos para cubrir ese sostenimiento de los gastos públicos, pero hay que hacerlo conforme a eso, a principios básicos de justicia y de igualdad. Y cuando lo hacemos, cuando adoptamos medidas normativas, ese primer decreto ley, el presupuesto del 2024 y el presupuesto del 2025, que incorpora medidas tributarias muy importantes para atraer personas a nuestra región, como es esa deducción de un 50% para nuevos residentes, que se incrementa en un 75% para contribuyentes menores de 36 años que decidan venir a vivir a Extremadura. Cuando adoptamos este tipo de medidas, cuando aplicamos incentivos fiscales que necesitamos para compensar una situación de partida desfavorable con respecto a otros territorios, porque estamos aislados, porque Extremadura ha sido tradicionalmente una isla rodeada de tierras y porque nos obligaban a irnos, porque así aquí se trabajaba en una política de expulsión avalada por esa fiscalidad que también nos llevaba a la expulsión. Cuando hacemos todo esto, somos más justos y más igualitarios, obtenemos una mayor recaudación, obtenemos mayores ingresos para lo importante, para cubrir esos servicios sanitarios, para cubrir esos servicios educativos, para gestionar y darle a las familias extremeñas, a los extremeños, una parte de ese esfuerzo diario que con sus trabajos contribuyen al crecimiento de nuestra región. Alto y claro. Nuestra política fiscal funciona. Se pueden bajar los impuestos y obtener una mayor recaudación. Las entregas. Las previsiones realizadas por este tipo de entidades, en las que parece que no confían, pero es el propio Ministerio de Hacienda, Agencia Estatal de Administración Tributaria, la AIREF,
aluden a un crecimiento económico muy importante de nuestra región por esa política, consejero, centrada en el impulso al autónomo, a la empresa, y todo ello redunda ¿en qué? En crecimiento, en mayor recaudación y en decir muy alto y muy claro que se pueden bajar los impuestos y obtener mayores ingresos. Gracias. Gracias, consejera. Turno ahora de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 10 minutos, el señor González Frutos. Gracias, presidenta. A ver, sigo sin salir de mi estado, que le confesé con anterioridad con ocasión de la pregunta, pues esto casi una continuación. Yo le dije, hablaba de estupefacción y de como que me había dado un arrepío, que además ahora... Y sigo igual porque a mí me sigue sorprendiendo que usted haga esta intervención cuando usted ha presentado el presupuesto ayer y los datos de su presupuesto le desmienten. Los datos de su presupuesto le desmienten. Yo alucino, de verdad, alucino. Alucino. A ver, ustedes hacen referencia continuamente a la AIREF. Además, es como su mantra. Es decir, además fue un elemento que utilizaron en la anterior legislatura con fruición, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué le dice la AIREF? ¿Qué le dice la AIREF en el estudio, informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos 2025 de la Comunidad Autónoma de Extremadura? Literalmente, la AIREF estima que los ingresos de la comunidad en 2025, sin tener en cuenta los fondos de recuperación, disminuirán un 2%. Esta variación está sustentada por la ligera reducción de los ingresos del sistema de financiación. Adicionalmente, la liquidación del 2023 incluye el efecto de las medidas de rebaja fiscal adoptadas por la comunidad, que no estaban en el año anterior. Porque usted ha jugado con lo que le conviene, el 2023 y el 2024. Pero claro, ya estamos aquí en el 2020. Ha presentado ya los presupuestos del 2025, que se refleja cuál es el efecto de sus políticas fiscales. Le vuelvo a decir, las medidas de ingresos adoptadas en años anteriores tendrán efecto en 2025. Las medidas por la modificación de tipos impositivos en el IRPF, aprobadas por el decreto ley, entraron en vigor en 2023. No se incluyeron en las entregas a cuenta de 2023 y de 2024. Se reflejan en los ingresos del sistema de la comunidad a partir de 2025, afectando tanto a las entregas a cuenta como a la liquidación. Eso le dice la AIREF. Y usted, que ha presentado ayer un presupuesto, vemos que los impuestos directos bajan 15 millones de euros. 15 millones de euros menos. En indirectos, 21 millones de euros. ¿Cómo usted puede decir aquí que es que están subiendo la recaudación? Es más. Dale. Espere un momentito, por favor. Señora consejera, no interpele, señor González. Segundo, que no se interpele al interviniente, yo le paro el tiempo, guardamos silencio y luego durante toda la iniciativa y el debate podrán ustedes seguir debatiendo con los intervinientes en la tribuna. Continúe, señor González. A ver, y le digo más. La reducción ha sido de 15 millones en directo, fundamentalmente por las medidas en el IRPF, porque es decir, hay un ciclo económico expansivo, con lo cual la previsión ustedes de pérdida de recaudación por sus medidas fiscales es inferior porque, a pesar de sus medidas fiscales, sigue creciendo la recaudación en IRPF. Las medidas de incremento de los salarios, las medidas de incremento de las pensiones, las medidas de incremento del salario mínimo, lógicamente, tienen como consecuencia que haya más contribución porque la gente mejora su situación laboral. Igual que el hecho de que se incrementen los ingresos por actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales. Lógicamente, no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho, esa propaganda en la que usted está instalado. Tiene que ver que, evidentemente, la situación económica mejora y hay un incremento de la actividad de vivienda. Ustedes tienen, además, una afición a autoatribuirse políticas que no tienen nada que ver con su gestión y, sin embargo, no quieren responsabilizarse de lo que sí tiene que ver con su gestión. Extremadura está perdiendo recaudación, y se lo voy a repetir, de manera irresponsable, producto de sus políticas. Es decir, el presupuesto es expansivo a su pesar. Le voy a dar algunas cifras. Es decir, porque a mí me preocupan algunas cifras, que tendremos ocasión de hablar
a continuación en el debate presupuestario que usted sabe que le vamos a tener la semana que viene. Ingresos Señor corrientes. Ferreira y señor Amado, también hablen un poquito más bajo. Ingresos corrientes, ingresos por operaciones corrientes del presupuesto. 6.024 millones. Gasto corriente, 6.339 millones. Es decir, tenemos más gasto corriente que ingresos corrientes. ¿Qué es lo que ha aumentado su presupuesto para llegar a 8.300 millones de euros? Pues yo lo he visto ya, ¿no? Bien, han incrementado un 67% la enajenación de inversiones. ¿Qué están vendiendo? Tenemos que ver la letra pequeña. ¿Están vendiendo vivienda? Porque hay un incremento del 67% por enajenación de inversiones reales. Hay un incremento del 18% de transferencias de capital y se incrementa pasivos y activos financieros, fundamentalmente activos financieros, es decir, remanente de tesorería. Esa es la ingeniería fiscal de su presupuesto más alto de la historia. Ya de la ejecución mejor no hablamos, ya tuve oportunidad con anterioridad. ¿Qué demuestra esto? ¿Qué demuestra esto? Porque la curva de Laffer, la famosa doctrina neoliberal de los Chicago Boys, no funciona. No funciona. No le funcionó a Thatcher, no le funcionó a Reagan, no le funcionó a ningún neoliberal y además se lo dicen incluso economistas serios de derecha. Ya no sé si usted tiene algún economista de cabecera de estos que son fanáticos del neoliberalismo y retuercen los datos. Pero eso es a día de hoy una evidencia, pero una evidencia empírica. No se obtienen más ingresos, rebajando impuestos. Es decir, no hay ninguna evidencia empírica. Léase estudios, no hay ninguna evidencia empírica de que se obtiene más recaudación bajando impuestos. Y usted lo ha visto y lo han visto todas las comunidades autónomas, lo que ha pasado en cada una que han aplicado la doctrina fiscal de la señora Ayuso, de Thatcher, Reagan, etc. Todos han perdido recaudación, Y todos los informes de la AIREF, de todas las comunidades autónomas, le dicen lo mismo. Los resultados claros, es decir, los resultados inmediatos que tiene su política fiscal, que además eso lo dice cualquier estudio, es que se incrementa la desigualdad, porque además su política fiscal, aparte de rebajar ingresos, no se los rebaja igual a todo el mundo. Es una política profundamente desequilibrada. Es la doctrina neoliberal clásica de que vamos a incentivar bajadas fiscales de manera selectiva a los ricos. En este caso concreto, que son las figuras tributarias que ustedes tienen cedidas, no me voy a cansar de decirlo, las figuras fiscales que ustedes tienen cedidas, que son de las que tienen que ver con la riqueza, que haya un debate mundial importante sobre la cuestión de la imposición a la riqueza, ustedes la suprimen. Y ustedes siguen utilizando el señuelo del IRPF en 2 tramos, que si ustedes solo querían beneficiar a esos contribuyentes de menos de 20.000 euros, tenían que haber subido al resto. Pero no lo decimos porque... No lo dicen porque de esa rebaja fiscal, de esos tramos, quien más se está beneficiando son el resto de sectores, no los que no están obligados a declarar. Pero ustedes siguen jugando. A mí me preocupa, y voy a intentar, porque además este debate al final, y tendremos ocasión de tenerlo la semana que viene, es un debate fundamentalmente de modelo político. Un debate de modelo político. ¿En qué sentido? Es decir, las derechas, tienen una agenda política concreta. Una agenda política, desde mi punto de vista, que es inconfesable porque es muy poco presentable. La agenda política de las derechas es la destrucción o el deterioro paulatino del Estado social, la destrucción del nosotros y aspirar a un sálvese quien pueda aspiracional en el que compitamos, ¿no? Es decir, compitamos entre los de abajo protegiendo a los privilegiados a los que les damos favores en la trastienda. Porque eso no se puede ver mucho. Voy intentando finalizar, porque tendremos ocasión, como le he dicho, de hablar con ocasión del debate de presupuestos que tendremos la semana que viene. Le vuelvo a repetir, su propuesta fiscal, desde nuestro punto de vista, hace agua. Hace agua por los ingresos, que son constatables en lo que le he presentado, por la ejecución, que ya le he presentado en los datos antes y tendré oportunidad cuando tenga más tiempo, y tendremos tiempo de hablar la semana que viene de todas las cuestiones que le he planteado. Me preguntaba antes en la anterior intervención
que nosotros teníamos como una concepción a priorística sobre la presentación de la enmienda a la totalidad, que, como usted sabrá, vamos a presentar. No tenemos ninguna concepción a priorística sobre la enmienda a la totalidad. Nosotros constatamos desde el inicio que ustedes el diálogo lo pregonan, pero no lo practican. Es decir, su propuesta fiscal era lenteja, informaban. Es decir, nosotros aquí ahora tenemos los datos que nos constatan que su política fiscal no funciona y ustedes nos dijeron que no podíamos discutir de eso. Tenemos una segunda constatación, que es que ustedes presumen de ser buenos gestores, pero bastante regular sus resultados, y iremos analizando, porque no nos ha dado tiempo desde ayer, distintas cuestiones que seguramente salgan a lo largo del análisis del presupuesto. A día de hoy, dos elementos centrales, como son los ingresos y como son la ejecución, ya están en cuestión y tendremos ocasión de hablar de muchos más temas. Nos vemos debatiendo la semana que viene de modelos de sociedad. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, gracias, señora consejera, por su comparecencia. Me ha dado la ligera impresión que casi estaba usted hablando más para la tribuna de invitados que para nosotros. Y uno que encima es de letras, pues le cuesta bastante entender estos términos. Por lo tanto, bueno, yo le animaría que en las próximas intervenciones, sobre todo en el debate presupuestario de la próxima semana, se dirija a nosotros, porque bueno, no somos expertos en el tema como lo es usted. Lo que sí tenemos en nuestro grupo parlamentario es sentido común. El sentido común nos deja una máxima, es que aquello que pague el ciudadano, cuanto menos mejor, por supuesto, pero ha de redundar directamente en su bienestar personal y social. Repito, la felicito por su exposición teórica de unas cuentas, puesto que, aunque hablamos de ingresos, en definitiva estamos hablando todos, o tenemos la mente todos puestos en los presupuestos de 2025, ¿no? Unas cuentas, por ahora teóricas, que han de ver el visto bueno para materializarse, porque a día de hoy, por muy elevado que sea el ingreso autonómico, las cuentas no salen. Y no salen porque las prisas no son buenas, señorías del Partido Popular. Decía Paco Raval en Juncal que las prisas son para los delincuentes y los malos toreros. No corran, señorías, tengan calma y hablen antes de precipitarse. Ustedes tomaron la licencia hace unas semanas, muy de mal gusto, por cierto, de señalar que éramos los partidos políticos quienes debíamos proponer y ustedes disponer de estas cuentas. Y acaban de tener la desfachatez, por no llamarlo de otra forma, de un compañero ausente, por cierto, de caer en el chantaje para su aprobación. Tengan cuidado, porque alguno empieza a parecerse peligrosamente al felón. Ustedes solo proponen un documento, unos números muy elevados, fruto, entre otras cosas, de los ingresos autonómicos y del presupuesto no ejecutado, no lo olvidemos. Ahí estoy de acuerdo con el camarada, no mucho, pero las cosas hay que decirlas, señor González Frutos. Y como de números va la cosa, repito, todavía estamos estudiando las partidas presupuestarias, los ingresos, la credibilidad, la certeza o no de los mismos. Lo que está claro es que ustedes proponen con 28 diputados en una absoluta minoría. Y quien dispone, les guste o no, es o el Partido Socialista o nosotros 5. Para cerrar unos presupuestos en condiciones hay que ingresar, por supuesto, no lo dudo, pero también hay que ejecutar los proyectos previstos en tiempo y forma. Tener credibilidad de cara a nuestros valedores, gestionar bien su dinero. No vale ingresar, hay que saber gastar, hay que gestionar y hay que redundar ese gasto en todos y cada uno de los ciudadanos. No se acostumbre, señor González Frutos, pero sigo en su línea. Los presupuestos de una región creo
y estamos convencidos, son mucho más que números. Es la estructura, la ideología política, el modelo político, es la base de absolutamente todo. Y de nada sirve más recaudación, aumentar las partidas, si éstas no se ejecutan correctamente o si esa ejecución es continuista con el socialismo que ha arruinado, ustedes mismos lo dicen, nuestra región durante tantos años. En definitiva, voy a ser muy breve, ustedes presumen o se jactan de haber recaudado más con la bajada o eliminación de algunos impuestos. Si continúan por esa línea o por ese camino nos van a encontrar. De hecho, nos encontraron a los 50 días de iniciar el Gobierno bipartito. Lástima que a día de hoy la coyuntura es radicalmente distinta. Pero no solamente eso, no olviden equilibrar la balanza con la contención o eliminación de gastos innecesarios para el bolsillo de los extremeños. Su dinero, aquello que cuesta tanto ganar, ha de ir a lo verdaderamente importante y que cada parroquiano se sufrague su parroquia. Por lo tanto, si quieren seguir por esta senda de bajada impositiva y contar con nuestro apoyo, somos firmes partidarios de ese modelo, lo saben, solo les queda una salida: franqueza, transparencia y lealtad. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña. A continuación, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Amado Borrella. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, señora consejera, hay que ver lo que le cuesta a usted venir a petición propia, porque esa es la primera mentirijilla que usted ha echado de unas cuantas, Porque viene usted de nuevo a rastras a comparecencia, pisando la comparecencia, sí, pisando la comparecencia de mi grupo parlamentario. Y todo ello porque usted no quiere explicar con luz y taquígrafo cómo ha pasado usted de ese rigor académico del que supuestamente usted hoy hace gala ante los alumnos de Derecho, cómo ha pasado usted de ese rigor académico al terraplanismo ideológico del que usted ha tenido que dar aquí explicaciones. Sí, señora consejera, porque usted ha pasado de escribir un libro que defendía que gravar la capacidad económica al contribuyente era necesario, a regalar 6 millones de euros, escuchen, 6 millones de euros a las 1.200 personas que tienen el patrimonio más alto de Extremadura. Usted ha hecho eso. Usted ha pasado de defender abiertamente, en esa vida anterior académica, la armonización de impuestos, a abanderar el dumping fiscal más radical entre los territorios. Señora consejera, usted ha hecho eso. Ha pasado de bajar impuestos, sube población, al bajar impuestos, como hemos escuchado hoy, aumenta la recaudación. ¿Cuál va a ser el siguiente argumento, señora consejera? ¿Bajar impuestos nos hace inmortales? ¿Bajar impuestos nos hace rejuvenecer? ¿Bajar impuestos es el elixir de la eterna juventud? Quizá por eso fichó a Mbappé al Real Madrid, ¿se acuerda? Bajando impuestos ficharemos a Mbappé. Bajar impuestos es la solución a todo. ¿Sabe lo peor de esto, señora Manzano? Pues que usted en ese recorrido entre el rigor académico y el terraplanismo se ha abrazado fielmente a la fe del converso, Y por eso usted quiere hacer gala y necesita demostrar más que nadie que ya no piensa como antes, señora consejera. Y por eso usted ha puesto en marcha, sin ningún complejo, la política fiscal más regresiva, más injusta y más de derecha que ha habido nunca en esta región. Es por eso la fe del converso, señora consejera. Por eso usted se autoproclamó sin pudor la salvadora de ese, que hoy la ha vuelto a decir, de ese supuesto infierno fiscal que existía en Extremadura y que por el que se marchaba todo el mundo de aquí. ¿A que sí? Pues ¿sabe lo que ha pasado en realidad, señora consejera? Pues que después de ese exorcismo fiscal que ha hecho usted, porque era un infierno, después de un año, 2.000 personas menos hay en Extremadura, señora Manzano. 2.000 personas menos. Después de aprobar sus privilegios fiscales, 6 personas al día se van como ustedes. 6 personas al día. Señora consejera, ¿sabe por qué se marchan ahora más personas que antes?
porque ahora ustedes, cada vez que gobiernan, porque cada vez que gobiernan ustedes lo que provocan es un auténtico infierno social. Se van, señora consejera, porque temen el infierno y el deterioro que ustedes generan en los servicios públicos. Se van y jamás van a atraer a nadie, y ya se lo adelanto, señora consejera, porque su política fiscal es un infierno de desigualdad. Señora consejera, sí, señora consejera. Se van por la inseguridad económica y por la inestabilidad política. Por la inestabilidad política que la señora Guardiola está provocando permanentemente de manos de aquellos, de la ultraderecha. Y ahora lo han vuelto a hacer con los presupuestos y lo hacen además a escondidas, señora consejera. ¿Infierno fiscal? No, señora consejera. Infierno social, el infierno de la desigualdad y el infierno político que ustedes y la ultraderecha están generando en esta tierra. Ese es el verdadero infierno que ustedes provocan. Y miren, señora consejera, es desolador, de verdad. Es desolador que usted tenga que recurrir al burdo, y ya lo ha dicho aquí el señor portavoz de Unidas por Extremadura, al burdo, al peregrino y desfasado argumento terraplanista del bajando impuestos a los ricos se recauda más. Sí, claro que sí, se ha recaudado porque usted haya quitado el impuesto de patrimonio, se ha recaudado más por IVA. Sí, claro. Y el impuesto a sociedades, claro, sí. Y que tengan que recurrir a usted a eso. Mire, independientemente del déficit que usted haya pintado en el presupuesto, que no lo va a cumplir, ya se lo digo yo. Ya se lo digo yo, no lo va a cumplir. Lo que realmente está provocando usted, lo que va a provocar usted, y ya lo ha dicho la IREF, por cierto, ahora no existe la IREF para usted, para el señor Carrol en la legislatura pasada era el catecismo, ahora no. Van a provocar ustedes el año que viene un 1% de déficit del PIB, 250 millones de euros. Señora Manzano, sus regalos fiscales a los más privilegiados lo vamos a pagar caro el resto de los extremeños. Y lo peor de todo, va a generar una deuda estructural como mínimo hasta el año 2029. Señora Manzano, sus desmanes fiscales, según la IREF, el catecismo del Partido Popular hasta el año pasado, están hipotecando a los extremeños para unos cuantos años. Lo dice la IREF, no lo dice este diputado, ni lo dice el PSOE. Por cierto, señora Manzano, cuando usted dijo que mentíamos en nuestra previsión sobre el déficit, ¿se acuerda? Cuando nos pasó esos 4 datos, ¿qué le parece ahora que la IREF haya hecho exactamente la misma previsión que nosotros? Exacta, un 1%. ¿También miente la IREF? ¿O le va a dar también unas clases magistrales a ellos? ¿Miente? Señora consejera, mire, no mienta más, de verdad. Que los ciudadanos no son tontos. No vaya dando lecciones a todo el mundo. Tampoco, por cierto, a los representantes de los empleados públicos. No hace falta que vaya dando lecciones a todo el mundo, de verdad. Mire, si la recaudación en lo que va de año ha aumentado por el IVA, por el impuesto de sociedades, no lo ha hecho de verdad, sí que no se lo cree nadie, no lo ha hecho porque ustedes hayan quitado impuestos a los más ricos, ni mucho menos, no, al revés, sí que lo dice la IREF, lo dice todo el mundo. Si aumenta, ¿sabe por qué ha sido, señora consejera? ¿Sabe por qué ha sido? Porque hay mayor y hay mejor actividad económica en España, ¿y gracias a quién? Hombre, claro, gracias a las políticas socialistas, gracias a las políticas socialistas, aunque les duela, claro, y no mienta, señora consejera, porque si hay mejor recaudación en el IRPF, no es porque ustedes se encontraron el año pasado el mayor número de trabajadores de la historia gracias a una reforma laboral que ustedes votaron en contra, señora consejera. Claro. Si se incrementan los recursos públicos, es gracias al aumento y a las mejoras de las pensiones y gracias a las mejoras de los salarios de los trabajadores, mejoras a las que ustedes, señores del Partido Popular, se han opuesto sistemáticamente. Ese es el argumento, señoras del Partido Popular. ¿Y saben cuál es el verdadero problema, señora Manzano? Que ustedes, en lugar de devolver el aumento de esos recursos, en lugar de devolvérselo a todos los ciudadanos, reforzando los servicios públicos, lo han devuelto mediante ostentosos regalos fiscales tan solo a unos cuantos privilegiados. Eso es lo que hacen ustedes con los recursos de todos los ciudadanos, dar regalitos fiscales a unos poquitos privilegiados. Eso es lo que hacen ustedes. Mire, señora consejera, ¿sabe a qué realmente nos ha llevado su nefasta política de ejecución presupuestaria y la incertidumbre política que están generando ustedes con aquellos señores que están allí sentados con la ultraderecha?
a ser la región que menos ha aumentado el PIB en el último año en toda España. ¿A que sí? Eso no ha dicho nada, señora Manzano. Señora Manzano y la señora Guardiola ausente, apúntese eso en sus logros históricos. Estamos en la cola de la creación y la generación de riqueza del país. Eso se calla, ¿verdad? Eso no dice nada. Pues sí, la señora consejera sí, porque una cosa es lo que se presupuesta, lo que se vende, lo que dijo usted ayer, y otra cosa es lo que se hace, otra cosa es la realidad. Y la realidad es que la escasísima ejecución presupuestaria está lastrando la inversión pública y eso obviamente repercute en nuestra economía y repercute en el PIB. Una cosa es lo que se vende y otra cosa es la realidad, señora consejera. Y lo histórico, señora consejera, no es el presupuesto, no. Lo histórico es que la inversión real de los presupuestos actuales tan solo se haya ejecutado en un 16%. Eso sí es histórico, señora consejera. Tienen 166 millones en el presupuesto que esta tierra necesita y que no la han puesto en circulación por la incompetencia del Gobierno de la señora Guardiola. ¿Cómo no vamos a ser los últimos en la generación de riqueza, señora Manzano? ¿De qué sirve tener el mayor presupuesto de la historia si luego es incapaz de ejecutarlo, señora Manzano? Hoy se ha hablado mucho de política, de ejecución de vivienda, pero ¿saben cuánto han ejecutado? Un 30% en vivienda. En siniestralidad laboral solo han ejecutado un 28%. No ejecutan nada. Bueno, una cosa sí han ejecutado. ¿Saben qué? En relaciones institucionales informativas han ejecutado un 62%. Se han gastado 22,5 millones, ¿saben en qué? En publicidad, en imagen y en propaganda. Esto sí le gusta mucho a la señora Guardiola. Lo primero es lo primero. Han gastado más en eso que, por ejemplo, en formación para el profesorado, que en igualdad de género, que en desarrollo empresarial, que en sanidad vegetal y animal, viendo cómo está la lengua azul. ¿Se dan cuenta? Es decir, la señora Guardiola se da mucho prisa en ejecutar y en gastar para OK Diario y Libertad Digital, pero para otras cosas, tranquilidad y sosiego. Y voy acabando. En definitiva, mire, señora consejera, su política fiscal y su gestión presupuestaria, los sainetes con Vox, son muy preocupantes y son un verdadero lastre para esta región. Y aunque usted saque pecho y esté muy orgullosa Señor Amado, 10 segundos. Y de escalar en competitividad fiscal, le diremos una cosa, señora consejera. A medida que escalamos en competitividad fiscal, vamos bajando peligrosamente en la valoración de nuestra sanidad y de los recursos públicos. Y eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Amado. Turno del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra la señora Babiano Serrano. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Un saludo muy especial a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura que nos acompañan en esta sesión plenaria. Ha comparecido hoy aquí, a petición propia, la consejera de Hacienda y Administración Pública al objeto de informar sobre la evolución de los ingresos autonómicos. Somos conscientes de que este tema nos interesa mucho a todos, no solo a los que estamos hoy aquí, sino a todas las familias, a todos los autónomos y a todas las empresas que luchan día a día por optimizar sus recursos. Señora Manzano, muchas gracias por su comparecencia. Se agradece la claridad de su exposición y la transparencia de su mensaje. Un mensaje de positividad para todos los contribuyentes extremeños que ya notan en sus bolsillos el cambio de la política tributaria en nuestra región, que se ha convertido en la segunda región donde menos impuestos pagan las rentas más bajas. Durante muchos años los extremeños hemos vivido en un auténtico infierno fiscal, consecuencia de la política tributaria de los gobiernos socialistas, una política que asfixiaba a los contribuyentes e impedía el desarrollo y el crecimiento económico de Extremadura, una región infravalorada con la etiqueta de desfavorecida que ha hecho que los extremeños llegamos a creer durante muchos años que somos menos que el resto. Pero esto, afortunadamente, ya no es así. Actualmente, gracias al nuevo Ejecutivo Regional, Extremadura se ha convertido en una tierra de oportunidades. Una tierra que fomenta el emprendimiento, que apuesta por nuestros jóvenes, que ya cuentan con incentivos para quedarse a vivir en Extremadura, siendo un motor fundamental para el desarrollo
y el talento de nuestra región. Extremadura crece. Así lo manifestó hace 2 días la presidenta de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola, en la rueda de prensa justo después del Consejo de Gobierno aprobara el proyecto de presupuestos para el año 2025. Literalmente manifestó: gracias a la acción del Gobierno, a la escucha y a la política útil, Extremadura está creciendo. Y está creciendo por muchos motivos, pero principalmente por la puesta en marcha de políticas fiscales y económicas que funcionan. Y esas políticas funcionan gracias al esfuerzo de un Gobierno centrado en conocer las necesidades de todos los extremeños y buscar soluciones con independencia de dónde vivan y con independencia de lo que piensen. Porque lo que de verdad importa al Ejecutivo regional es la política con mayúsculas, la política de la gestión, la del servicio público, la de mirar por el interés general y tomar decisiones que mejoren, por encima de todo, la vida de todos los extremeños. Señora Manzano, nos ha quedado claro que esas son sus prioridades al frente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. En su primera comparecencia en la Asamblea de Extremadura, en la reunión conjunta de la Comisión de Administración Pública y de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, celebrada en septiembre del año pasado, ya destacó el compromiso tan especial de su consejería con todos los contribuyentes extremeños. En esa primera comparecencia ya se refirió expresamente, al igual que también lo ha hecho hoy, al artículo 31 de la Constitución española, que hace referencia al sistema tributario. Leo: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Ese mismo día también habló de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de la ejecución de sus competencias, como también hoy lo ha manifestado. Y todo ello con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Y dada su trascendencia, ambos principios, coordinación y solidaridad, han sido referidos ya en numerosas ocasiones por los expertos que han acudido a la Comisión de Estudios de Financiación Autonómica, que se reúne cada 15 días aquí en la Asamblea de Extremadura. Y esa autonomía financiera y ese compromiso con la sociedad extremeña, que comentó ya en su primera comparecencia, es lo que ha impulsado a este Gobierno a iniciar una política fiscal que ha situado a Extremadura como la región que más ha bajado los impuestos, adelantando a 8 comunidades autónomas en el ranking de competitividad fiscal y obteniendo con dicha rebaja una mayor recaudación para la Hacienda autonómica. La señora Manzano lo ha explicado muy bien hoy aquí en su comparecencia. Miren, les resumo. Desde que la presidenta Guardiola llegó a la Junta de Extremadura, este Gobierno ha bajado los 2 primeros tramos del IRPF, ha aumentado las deducciones del alquiler de vivienda habitual, ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones para grupos 1 y 2 de parentesco en herencias de hasta 500.000 euros, ha derogado el impuesto de grandes tenedores, ha bajado el impuesto de matriculación y ha eliminado el impuesto de patrimonio. Y con este cambio en la política tributaria, Extremadura ha sido la región que más ha crecido en competitividad fiscal. Ha aumentado su recaudación del IRPF en más de 44 millones de euros. Ha crecido en casi 35.000 el número de contribuyentes. Ha aumentado la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en casi 9 millones de euros más respecto del año anterior. Y se han devuelto 70 millones de euros a las familias extremeñas, a los profesionales y a los autónomos que se han quedado a vivir en Extremadura. Señorías, este es un claro ejemplo de que se pueden bajar los impuestos y tener una mayor recaudación que facilite la prestación de unos servicios públicos de calidad. Unos servicios que deben estar garantizados para toda la población, independientemente de su capacidad económica y del lugar donde uno reside, como ocurre en Extremadura. No mientan más, señor Amado, no mientan más. Del mismo modo que el Ejecutivo regional apuesta por el crecimiento en competitividad fiscal, también reclama, por supuesto, al Gobierno de España una financiación justa para Extremadura, porque claro que es así. No solo es que sean compatibles ambos conceptos, es que es una obligación alzar la voz y reclamar dentro y fuera de Extremadura todo lo que a esta región se le ha negado durante tantos años.
Señorías, sabemos que el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica ha vuelto a generar un conflicto entre territorios, después de que el Gobierno de España haya abierto la puerta a permitir una financiación singular sobre Cataluña. Una región privilegiada que casualmente fue la que más dinero recibió el año pasado en las entregas a cuentas del sistema de financiación autonómica, según datos del Ministerio de Hacienda. Es evidente que ante una situación así, Extremadura tiene la necesidad de reivindicar lo que le corresponde con independencia de su política fiscal y tributaria. Sabemos que esta región va a estar muy bien representada en la próxima conferencia de presidentes que tendrá lugar el próximo 13 de diciembre, porque sabemos que la presidenta de la Junta de Extremadura va a debatir y va a reivindicar para nuestra región mejoras en sanidad y en política de vivienda, abordando también cuestiones tan importantes como la repercusión que podrá tener para nuestra región el cupo catalán. Señora Manzano, gracias por sacar a Extremadura del infierno fiscal de los gobiernos socialistas que asfixiaba a los contribuyentes. Gracias por luchar contra la desigualdad entre las distintas regiones. Y gracias por poner en el centro de la política a todos los que luchamos por esta tierra. Desde el Grupo Parlamentario Popular, enhorabuena por ese ranking de competitividad fiscal. Y muchas gracias por todo el trabajo, el talento, el empeño y la dedicación de toda su consejería por mejorar la vida de todos los extremeños. Muchas gracias. Gracias, señora Baviano. Cierra el debate la consejera de Hacienda y Administración Pública por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Amado, se lo digo siempre que me contesta, que me dice usted lo que acaba de decir en la comparecencia. Para mí es un verdadero placer venir aquí a la casa de todos los extremeños a comparecer. Lo hago siempre encantada y me van a tener siempre a disposición, por supuesto. Su intervención se resume en una sola frase. Todo lo bueno que le pasa a Extremadura es por el señor Sánchez. Todo lo malo que le pasa es por la señora Guardiola. A los que sí le pasan cosas muy buenas con el señor Sánchez son a determinadas empresas, a esas de la trama Aldama y a contribuyentes ejemplares como su hermano. A esos sí que les pasan cosas buenísimas. A eso les va genial. Datos objetivos de recaudación. Les imagino buscando en esos 2 o 3 informes, porque no hay muchos más que consulten, en 2 o 3 informes una frase negativa hacia Extremadura que no encuentran y cuando la encuentran decir, oye, qué bien, vamos a sacar esto, venga bien, vamos a decirlo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que como extremeño se alegre de verdad cuando las cosas van mal en Extremadura y ahora critique que vayan bien! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Tristeza que se alegre de los resultados que tienen otras políticas fuera, políticas concretas destinadas a inflar de millones a determinados territorios, porque eso no lo critica, no haya ni una sola crítica del cupo separatista catalán y que aquí, cuando nos dicen esas variables objetivas, que estamos creciendo, que aumenta la recaudación, que Extremadura tiene mayor ratio de empleo que nunca, consejero, que crece el turismo. Cuando todo eso es positivo, no nos alegramos, no tenemos ningún tipo de palabra que reconforte a este Gobierno. Objetividad es la que pido exclusivamente, porque lo contrario lo que provoca es verdadera tristeza. Hablaremos y mucho de los presupuestos, señor González Fruto. Hablaremos y mucho. La semana que viene yo estoy deseando. Ojalá fuera el debate mañana para especificar qué es lo que ha pasado con esos ingresos. Porque lo que no voy a permitir es que usted enturbie el presupuesto que llevamos. Y lo enturbie porque no comprende el modelo de financiación autonómica.
que aluda a que en ese presupuesto no hay ingresos del modelo de financiación autonómica que avalan nuestra buena gestión. ¿Les suena algo que se llama entregas a cuenta? ¿Sabe lo que son las entregas a cuenta? ¿Sabe qué han dicho esas entregas a cuenta, vuelvo a decir, de la vicepresidenta primera del Gobierno del señor Sánchez, ministra de Hacienda? ¿Sabe qué ha dicho? Que hay un crecimiento muy importante en Extremadura. Se elevan esas entregas a cuenta, 329 millones de euros más de entregas a cuenta. ¿A qué obedece esa recaudación? Recaudación proyectada en 2025. ¿A qué? ¿A esa bajada kamikaze de impuestos o a esa activación de la economía de nuestro Gobierno? A reconocer claramente que estas medidas tributarias funcionan y que eso nos va a proporcionar mayores ingresos en el año 2025. El ajuste, como expliqué ayer y explicaré 1.000.000 de veces la semana que viene en el debate de presupuestos, se produce por la liquidación del año 2023. Liquidación sobre la que hemos interpuesto un requerimiento para obtener información previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo. Por supuesto que sí. Información para saber qué es lo que ha pasado, pero que avala el crecimiento de nuestra región en recaudación. Revise las entregas a cuenta si alguna vez entiende lo que son y conoce cómo funciona ese sistema de financiación autonómica. Todas las variables objetivas a las que he aludido en mi primera intervención deducen de informes concretos, de datos de recaudación concretos que pueden ustedes comprobar y que finalmente se traducen en lo que acabamos de indicar. Se incrementa la recaudación. No quiero ni pensar qué habría pasado si esa Agencia Estatal de Administración Tributaria, en lugar de decir lo que ha dicho, hubiera dicho lo contrario. ¿Qué habría sucedido si hubiéramos perdido recaudación? ¿Qué habrían dicho respecto a nuestra política tributaria? Porque cuando es eficaz, devuelve dinero a los contribuyentes, percibimos una mayor recaudación y todo es positivo, la critican y todo se debe a esas políticas del señor Sánchez, y en lo contrario, ¿qué habría sucedido? ¿Quién habría sido la culpable? Pues nuestro Gobierno, como siempre. Jamás van a reconocer lo evidente, que Extremadura crece y que aquí los únicos que no crecen son ustedes, está clarísimo. Lo he dicho en mi primera intervención de la mañana, la ejecución presupuestaria se sitúa a día de hoy, el 18 de noviembre, en un 71,1%. 71,1%. Estos últimos meses, por supuesto, se van a ejecutar programas que van a elevar esa cifra hasta situarlo en esa que también he indicado esta mañana y que quiero que retengan, hasta casi un 91% del presupuesto. Claro que se puede mejorar, claro que las cosas se pueden hacer mucho mejor, las estamos haciendo desde el primer día, pero es que luchamos contra esos 40 años de hacerlo muy mal y, por lo tanto, esa ejecución, por supuesto, se ve arrastrada por determinados trámites en cada una de esas consejerías. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en procedimientos de simplificación administrativa, en poder ejecutar todo ese programa. Por supuesto que sí, el problema es eso, romper inercia. Nosotros no ponemos excusas, a diferencia de ustedes, nosotros lo que ponemos encima de la mesa siempre es trabajo diario, trabajo y esfuerzo. 71,1% de ejecución, datos de la Intervención General de la Junta de Extremadura, y va a alcanzarse esa cifra. Dentro de unos meses lo veremos y lo estudiaremos. Por supuesto, señor Sánchez Ocaña, que vamos a debatir y mucho sobre todas y cada una de las partidas presupuestarias. Estamos deseando, espero que estén analizando el presupuesto y que en la parte tributaria, en la parte de fiscalidad, podamos reforzar lo que usted muy bien ha indicado aquí. Hacer justicia, devolver a los ciudadanos lo que realmente han pagado con tanto esfuerzo estos últimos años, con ese infierno fiscal al que aludíamos con anterioridad y que había consagrado el Gobierno socialista. Pero es que hay que entenderlo. Ellos no entienden de cómo hacer oposición, ellos no saben cuál es el papel que juegan en el momento actual. Ustedes de lo único que saben es de hacer imposición. Pero no imposición tributaria técnicamente se le resiste, porque ¿qué habría pasado si hubiéramos implementado su tarifa? Señora Álvarez, ¿qué habría pasado si hubiéramos implementado la tarifa que proponían en el IRPF?
Miren, ya cometieron un grave error en el año 2024 cuando plantearon una tarifa de IRPF que era inconstitucional. Pero es que la que nos han presentado ahora, de cara a la negociación de los presupuestos, ¿le han explicado a la ciudadanía en qué se traducía? ¿Han explicado y han visto con la ciudadanía en qué se traducía? En que ustedes no paran de decir que le hemos bajado el impuesto a los ricos. Yo antes lo decía, sí, 42 millones de euros para contribuyentes que ganan 1.000 euros al mes. La tarifa que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista en esa negociación de los presupuestos implicaba una bajada y pensarán, para las rentas medias y bajas, ¿no? Pues no. Yo emplazo a todos estos alumnos que saben mucho de derecho tributario a que cojan esa tarifa y la vean, a que examinen esa tarifa y vean que para contribuyentes de más de 60.000 euros querían aportar un ahorro, querían devolver a estos contribuyentes que son rentas medias y bajas, ¿no? 60.000 euros aproximadamente de base imponible, 9 millones de euros. Esa es su política fiscal. Esa es su política fiscal, devolver más de 200 euros a contribuyentes con rentas de más de 60.000 euros. Por favor, estudio y rigor. Examinen y cambien de asesores tributarios, que los que tienen su función no la ejercen muy bien. Nuestro Gobierno está orgulloso de lo que he hecho hoy. Nuestro Gobierno está muy orgulloso de lo que hemos hecho hoy, de esta comparecencia para destacar un pilar en nuestro Gobierno, que es esa política fiscal que tan buenos resultados está proporcionando y que está llevando a Extremadura a conseguir todo aquello que tiene derecho a ser. Gracias. Gracias, señora consejera. Sí. Pasamos al quinto punto del orden del día y es la convalidación del Decreto Ley 2/2024 de 22 de octubre de medidas fiscales urgentes para impulsar el acceso a la vivienda en Extremadura, CDL 5. Perdona, presidenta, no sé si me ha llamado.